Si nos acompañas en este análisis, es muy probable que ya conozcas el escape de áncora suizo, que sepas cómo funciona y por qué ha sido, por 250 años, el verdadero corazón del reloj mecánico. Ahora, si no es el caso, te recomendamos empezar por la primera parte de esta exploración. Porque en esta entrega, la pregunta que nos hacemos es bastante distinta. Exacto. La pregunta ya no es ¿qué es el áncora? La pregunta es ¿qué ha pasado, qué ha sucedido cada vez que alguien ha intentado ir más allá, superarlo? Y la respuesta es mucho, mucho más compleja e interesante de lo que uno podría imaginar. Para entender por qué alguien querría superar el áncora, primero hay que entender sus límites. Y ojo, el escape de áncora suizo tiene virtudes muy reales, muy bien documentadas. Pero claro, también tiene debilidades, límites que los relojeros más serios han identificado con una precisión casi quirúrgica a lo largo de los siglos. Pensemos en 3 problemas clave. El primero, y quizá el más obvio, es la fricción. En cada ciclo, las paletas de rubí golpean los dientes de la rueda de escape. Es un contacto físico constante. Y ese contacto, por supuesto, exige lubricación, un aceite que inevitablemente se degrada. Con el tiempo, se espesa, se evapora, se contamina y la precisión del reloj se va con él. Luego está la eficiencia energética. El escape, consume una parte importantísima de la energía del muelle real, y la pierde no solo por la fricción, sino también por un pequeño retroceso que se genera en el movimiento. Estos son, en esencia, los problemas fundamentales que había que resolver. Y aquí es donde entra en escena una figura monumental. El hombre que decidió atacar estos problemas no de forma superficial, sino de raíz. George Daniels. Hablamos de un maestro relojero inglés, uno de los poquísimos artesanos del siglo XX que tenía la habilidad de construir un reloj entero a mano partiendo absolutamente de cero. Daniels no improvisó. Llevaba décadas investigando escapes alternativos y finalmente, en 1974, presentó su obra maestra, el escape coaxial. Es una solución brillante que replantea la geometría de los puntos de contacto de una manera, radical. En lugar del contacto deslizante del áncora, aquí el impulso al volante se transmite de forma casi tangencial. ¿Qué significa esto en la práctica? Simple, se elimina la mayor parte de la fricción por deslizamiento y el resultado es exactamente lo que buscaba, un sistema que necesita muchísima menos lubricación y que además aprovecha la energía con una eficiencia muy, muy superior. Pero claro, la genialidad no siempre garantiza la aceptación inmediata. Daniels presentó su invención a la industria relojera suiza y la respuesta fue el silencio. Fue sistemáticamente ignorado. Imagínense, durante casi 20 años, el coaxial no fue más que una demostración técnica asombrosa, una curiosidad para un puñado de conocedores. Tuvo que llegar Omega, que fue quien finalmente vio su potencial y se atrevió a adoptarlo en 1999, con el lanzamiento del calibre 2500. Y hoy, su evolución, el Skip Master Coaxial de 2012, es nada menos que el estándar de producción para la marca. Hoy en día, el coaxial es el pilar técnico de líneas tan icónicas como Seamaster y Constellation de Omega. La manufactura, de hecho, argumenta que sus movimientos solo requieren servicio cada 10 años, el doble de los 5 años tradicionales, y es una afirmación que el mercado parece haber validado. Y esto es clave. Sigue siendo, hasta hoy, el único ejemplo de una alternativa al áncora que ha sido adoptada a escala industrial por una casa relojera de primerísimo nivel. Pero el coaxial no es el final de la historia, ni mucho menos. No es el único intento serio de ir más allá del sistema de Mach. De hecho, la relojería del siglo XXI ha explorado una dirección completamente distinta, mucho más radical. La nueva filosofía es fascinante. En lugar de optimizar la geometría del contacto, como hizo Daniels, la nueva meta es increíblemente más ambiciosa: eliminar el contacto físico por completo. La lógica detrás es implacable. Si el problema de fondo es la fricción entre componentes, la solución definitiva no es reducirla, es erradicarla. En un análisis anterior ya exploramos cómo Breguet empezó a recorrer este camino con su pivote magnético, pero lo que realmente nos interesa ahora es la conclusión más lógica y radical de toda esa línea de investigación, el Breguet Experimental 1, presentado apenas en 2025. El Experimental 1 es una ruptura total con el pasado. Olvídense del escape de áncora. No hay paletas de rubí.
No hay dientes de rueda de escape que entren en contacto con nada, absolutamente nada. En su lugar, usa magnetismo. El calibre 7250 tiene un escape completamente magnético, donde la energía se transmite al volante sin el más mínimo contacto físico. Y por si fuera poco, es un turbillón de fuerza constante, que opera a unos impresionantes 10 hercios. Pero, seamos claros, esto no es un reloj de producción en serie, ni siquiera pretende serlo. Con solo 75 unidades producidas y un precio que ronda los 320.000 francos suizos, es más bien una declaración de principios. Es una demostración de que este camino no solo existe, sino que es perfectamente transitable cuando el tiempo y los recursos lo permiten. Entonces, ¿qué tienen en común el escape coaxial de Daniels y el escape magnético de Breguet? Pues, a pesar de sus diferencias, los une una misma pregunta de fondo. La pregunta es, ¿qué pasa si en lugar de simplemente aceptar los límites del áncora, los atacamos en su origen? George Daniels atacó la fricción al rediseñar la geometría del contacto. Casi 50 años después, Breguet fue más allá, atacó el contacto en sí mismo, eliminándolo por completo. Son dos respuestas geniales, separadas por medio siglo, pero dirigidas al mismo problema fundamental. Y ambas demuestran sin lugar a ninguna duda que el escape de áncora suizo no es la única solución posible. Y sin embargo, a pesar de todo esto, el áncora sigue ahí, reinando. Pensemos en esto. En la inmensa mayoría de los relojes mecánicos que se fabrican hoy, incluyendo muchísimos de los más caros y exclusivos del mundo, el escape de Much sigue haciendo su trabajo, imperturbable, como lo ha hecho desde el siglo XVIII. El coaxial, que lleva décadas en el mercado, es territorio casi exclusivo de Omega, y el escape magnético de Breguet, bueno, se limita a solo 75 unidades. Así que la respuesta más honesta a la pregunta que nos hicimos al principio es esta. El escape de áncora suizo no ha sido superado. ¿Ha sido desafiado? Por supuesto que sí. ¿Ha sido mejorado en ciertos aspectos? También. Y se ha demostrado que es superable en condiciones muy específicas. Pero sigue siendo el estándar universal de la relojería mecánica por una razón que hasta hoy permanece inalterada. Es lo suficientemente bueno, lo suficientemente robusto y lo suficientemente reproducible como para que ninguna alternativa haya justificado todavía el inmenso coste de reemplazarlo a escala industrial. ¿Podría eso cambiar en el futuro? Es posible, pero que ya haya cambiado, eso simplemente no es cierto. Si esta exploración ha dejado más preguntas que respuestas, entonces ha cumplido su propósito. Al final, eso es lo que debe hacer un buen análisis de cultura relojera. Dale like si has aprendido algo. Compártelo con alguien que aprecie la relojería con criterio. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas entregas. En The 1960 Company, seguimos construyendo cultura relojera, sin atajos y sin relleno. Nos vemos en la próxima.